Hola señores, aquí tenemos un equipo, una lavadorita Mave de 12 kilos, Aqua Saver Green, modelo es Mave. Le diagnosticamos con problemas de placa electrónica, volaron componentes, ¿sí? Entonces esta tarjetita ya no tiene solución. Lo que vamos a hacer adaptar, ¿sí?, una plaqueta universal. Esta plaqueta, aquí contamos con el panel, ¿sí?, panel y su placa electrónica. Lo que hay que hacer es un recableado total, ¿sí? Tenemos el diagrama, ¿sí? Esta plaquetita trabaja con todos los mismos programas: lavado, enjuague, centrifugado, y trabaja solo con una electroválvula, la que es agua fría, ¿sí? En ese caso vamos a anular una electroválvula y vamos a trabajar con solo una. Bueno, esta va a venir pegado aquí, ¿sí? Vamos a ver el proceso. Como pueden ver, como pueden observar, hizo un fuerte chisporroteo. La parte donde va la placa se quemó hasta el plástico. Entonces por ese motivo ya le diagnosticamos que está malograda. No tenemos los componentes para repararlo. Ya empezamos sacando el cableado. Este es el cableado. Este es el seguro de puerta. Hay que destapar todo el cableado. Lo más importante es el cableado. Bueno, ahí tenemos el cableado. Ya vamos sacándole todo. Y me olvidaba decirles, para hacer esta adaptación es bueno verificar que valga la pena, ¿no? Con eso me refiero a que hay que ver que la caja no tenga sonidos, que no esté malograda. Hay que ver por abajo también el sistema mecánico, ¿sí? ¿Qué tal si ya está filtrando agua? Entonces con la adaptación le va a durar poco tiempo. Entonces más el cambio de caja sería otra inversión, ¿sí? En este caso le probamos el actuador, la bombita, el motor, y todo está funcionando perfecto, ¿sí? No tiene filtraciones. Ahora le vamos a dar la vuelta y le vamos a mostrar. Aquí tenemos la cajita. Pueden ver, no tiene nada de óxido. Mecánicamente está bien, ¿sí? La bombita sí está oxidada, ¿sí? Está oxidada la bombita, pero está funcionando perfecto. Tenemos el actuador, que ya lo habíamos probado. Entonces todo, la parte mecánica vale la pena. Amortiguadores también, todo. Y bueno, hay que proceder con el cableado. Ya tenemos suelto todos los cables: cable del motor, 3 cables, cable de la bombita, ¿sí?, cable de entrada. Ahí vamos a hacer el diagrama. Bueno, aquí hicimos un pequeño diagrama, ¿sí? Les explico. Es decir, en la plaqueta a esos 3 conectores le conectamos directamente el presostato, ¿sí? Entonces este conector es el seguro de puerta. Cuando ustedes abren la puerta, eso es lo que tienen que activar y desactivar, ¿sí? Es un switch, ¿sí? Es decir, cuando está lavando la lavadora, cualquier niño viene y abre la puerta, entonces los contactos se abrirán, ¿sí? Se abrirán y no pasa energía, entonces se paralizará el motor, todo, ¿sí? Eso lo controla aquí el microcontrolador de la tarjeta. Después
Por este lado tenemos entrada de línea y neutro. Por aquí está entrando el neutro. Por aquí línea. Este es el actuador, el motor drive. ¿Sí? Esta es la electroválvula, una electroválvula solamente. Después aquí tenemos al motor. El motor tiene dos bobinas, ¿sí? Y este es un capacitor. Bueno, es decir, que el primer pin es de arriba. El segundo pin estará conectado directamente a una bobina del motor, ¿sí? Mediante el capacitor. Es decir, si la placa electrónica le va a dar un pulso por este pin, mediante el capacitor le dará fuerza para que arranque a un lado, ¿sí? Para que gire horario y antihorario. Bueno, entonces por ese otro pin le dará la fuerza, irá hacia el capacitor y le dará fuerza para activar hacia el otro lado, ¿sí? Horario y antihorario. Pueden darse cuenta que ya está esperando aquí el común. Este es un común que viene juntamente con la electroválvula, juntamente con el actuador, y viene aquí al penúltimo pin, ¿sí? Ese es el pin común que está energizando al motor, a la electroválvula y al actuador, ¿sí? Después aquí vamos al pin de la electroválvula. Es decir, cuando haga el censo, la lavadora del peso, pedirá agua. Entonces una vez que pida agua, se activará este pin y le mandará señal a la electroválvula dejándole entrar, ¿sí? Bueno, después seguimos con el actuador. El actuador, ¿listo? Me había olvidado anotar que el actuador va conectado juntamente con la bomba, ¿sí? Usamos un mismo cable para derivar ambos. Bueno, el último, este pin alimenta cuando necesitamos, llega al fin del lavado, entonces se activará el actuador junto con la bomba. El actuador se activará porque desenganchará el tacho. Bueno, como les decía, tenemos la entrada, cable café, cable celeste, cable café, cable celeste, se convierte en azul y se convierte en azul para ir a la placa, ¿sí? Entonces tenemos línea y neutro y tenemos un común que baja por el 6. El 6 es celeste, que está conectado a la bomba, al actuador, a la electroválvula y al motor. Entonces aquí buscamos un común, el celeste, que es el único que baja, y tal cual. Celeste viene por aquí, se va a la bomba y viene por aquí, se va al actuador. Ahí está. Después el otro celeste se va directamente al motor adentro, ¿sí? Y el otro celeste de la electroválvula tenemos acá arriba, ahí va. Este es el común, que ya está listo. Después vamos a ver qué cable más viene por aquí. Del conector 2 baja un amarillo y se va al capacitor y directamente al motor, ¿sí? Entonces baja un amarillo, se viene al capacitor y aquí tenemos una conexión que se va al motor, ¿sí? Capacitor y motor. Este blanco es el motor. Entonces por otro conector tenemos el conector 3, tenemos el azul que va al motor y al otro lado del capacitor. Entonces aquí este azul, no nos confundimos porque un azul es de entrada de línea. Bueno, ahí este azul baja, igualmente se conecta con el capacitor y se va al motor, ¿sí? Azul y amarillo al motor. Después tenemos un conector naranja que sale de la placa, que va al electroválvula.
como está la electroválvula arriba, entonces el cable naranja no baja aquí, ¿sí? Este es el cable que viene de la placa, ¿sí? Cable naranja. Después en el conector 5 tenemos un cable rojo que baja hacia el actuador y la bomba, cable rojo. Es el único rojo que se está conectando, se convierte en naranja y se va a la bombita. Este blanco es la bombita. Ahí no está enganchado, simplemente está con un precinto para que no se mueva, ¿sí? Y se va a la bomba. Pueden ver celeste y blanco, ¿sí? Digo celeste y naranja, perdón. Después tenemos el mismo rojo. Este rojo se baja y se convierte en rojo y se va al actuador, ¿sí? Aquí está el actuador. Eso sería prácticamente toda la conexión. Arriba nos vamos a la presostato. Aquí tenemos el switch de la puerta. Es verde y verde, seguro de puerta. Es este, verde y verde, que se está yendo hasta la placa. Después tenemos azul, café y celeste del presostato, ¿sí? Aquí tenemos azul, café y celeste. Aquí le hicimos unión con otros colores, pero eso porque nos faltaba cable. Ahí tenemos. Y este se nos va aquí. Estos son los cables del sostato, ¿sí? Aquí tenemos todas las conexiones, los dos verdes del seguro de puerta. Y aquí también va línea, neutro. Estos dos azul y amarillo que son la salida al motor, al capacitor. Esta es la electroválvula, el naranja que se había dicho, este mismo naranja que viene aquí. Después este rojo, el rojo que se va a la bomba y al actuador, ¿sí? Y el celeste es el común, el que va comunicado con todos, el celeste. Entonces sería prácticamente toda la conexión. Ahora nos falta instalarlo, hacer un hueco en la carcasa, ponerlo. Ahí tenemos el equipo listo para probarlo. Ponemos encendido. Aquí hay que poner el nivel del agua. No nos detecta automáticamente, así que podemos poner nivel del agua a full, medio y bajo. Vamos a poner bajo, ¿sí? Este está conectado a las electroválvulas, como pueden ver. Necesito ver si ya cuando le ponga inicio me active la electroválvula. Como no tengo agua, esto me va a avisar. Y aquí ya tengo preparado la jeringa para meterle aire, para engañarle que estamos metiendo agua, ¿sí? Bueno, ponemos inicio, nivel bajo, y ponemos inicio, y atentos a esto. Ya, ahí va. Falta conectar bien. Sí, se desconectó. Ahí va. Sí, ahí está. 220. Me está pidiendo agua. En este momento me está pidiendo agua, ¿sí? Bueno, ahora vamos a meter con la jeringa, que se vea esto, en la jeringa, hasta que se pierda los 220. Ahí pueden ver, se perdió. Bueno, y ya me está girando el motor, izquierda, derecha. ¿Sí? Ese es el proceso de la instalación. Ahora vamos a pulirlo. Tenemos que poner esta parte a la carcasa. Vamos a probar el centrifugado también. Vamos a poner pausa. Lo sacamos el aire. Lo apagamos y lo ponemos aquí. Prendemos. Buscamos el programa o el proceso
está, buscamos. Ahí, lavado. Ahí está, centrifugado spin. Ahí ponemos inicio. Listo. Ahí no necesitamos meter agua ni nada. Ahí ya me está activando el actuador. No tenemos el tester, pero ya está estirado. También está trabajando la bombita. Seguramente no me va a trabajar porque aquí, eso les iba a decir, tenemos un exor cover, exor de puerta. Entonces tenemos que activar el seguro de puerta. Ahí se va a perder el exor y no, ahí mismo continúa. ¿Pueden ver? El seguro de puerta nos funciona solamente en el centrifugado. En el lavado no tiene nada que ver. ¿Pueden ver? Me gira sentido horario el centrifugado. Estamos alterando el seguro de puerta. Aquí con la mano lo estoy sosteniendo. Listo, señores. Después vamos a hacer la prueba final. Le vamos a pulir. Le voy a soltar el seguro de puerta y van a ver el exor que me va a lanzar. Vean. Exor de puerta. ¿Sí? Bueno, ahí lo apagamos. Listo. Bien, señores. Aquí tenemos la lavadorita ya instalada. ¿Sí? Todos los botones fueron anulados. Cambio de placa. Está la placa nueva. Ahí fue instalada en ese sector. Después todos los botones anulados. Tiene su propio panel. Aquí ya no va, ya no sirve. Ahí queda, ¿sí? Una lavadorita Mave, 12 kilos, Aquasaver Green. Y tenemos aquí lista para enchufarla. No sé si alcanza a ver. Tenemos un consumo de 0 amperios, 0 watts. Y lo enchufamos. Ahí va. ¿Listo? Y tenemos un consumo que está energizada, pero no está prendida. ¿Sí? Entonces ahora procedemos a prender. El consumo es 1.7 watts. Solo está energizada. Ahora prendemos. Ahora vamos a ver el consumo. 2.5. Así que cualquier equipo enchufado siempre consume, ¿sí? 2.5 watts. Listo. Ahora vamos a bajar el agua, el nivel del agua, water abajo, lavado normal. Si queremos lavar, enjuagar y centrifugar, ¿sí? Ahora vamos a dar inicio para que nos encienda la electroválvula, ¿sí? Inicio. Empieza a parpadear el lavado y ya me está pidiendo agua. Vamos a ver el consumo. Exactamente 8.5 watts, ¿sí? Esa agua le vamos a llenar con los baldes que tenemos acá, ¿sí? Lo pusimos en nivel bajo para que no nos pida mucha agua. Bueno, voy a llenarlo y vuelvo. Listo. Ahí le llenamos el agua. Como pueden ver, ya me empieza a lavar. Izquierda, derecha. Aquí también te avisa. ¿Sí? Está lavando. Como pueden ver, el seguro de tapa no le interfiere en el lavado. Buenas.
Acá vemos el consumo. 2 amperes, 1.40, 1.98. Ese es el consumo, ¿sí? Izquierda, derecha. Entonces, ya está lavando, volvemos cuando esté en el proceso de enjuague y centrifugado, ¿sí? Estamos entrando al proceso de centrifugado. Estamos entrando. Ya activo la bomba. Está sacando el agua. Esta bombita me va a activar junto con el actuador. Pueden ver que el actuador también maneja un tapón. Ahí lo ven, este taponcito. Entonces sí o sí tiene que trabajar junto con la bomba para sacar el agua. Ahí ya va a terminar, no sé si se ve. Estamos terminando el agua. Y en un momento ya empieza a hacer el giro del tambor en sentido horario. Ahí ya vemos, aquí me avisa que está centrifugando, sentido horario. Aquí lo vamos a ver. En este momento lo vamos a abrir la puerta. Como ven, hay un error. Cover error de puerta. ¿Sí? Lo cerramos y nuevamente me da. Va a volver a centrifugar. Ahí va. Eso sería, señores, la adaptación de la plaquita. Y ya vamos en proceso con otra adaptación. Es otra lavadorita. Es una lavadora Daiwa, que es el modelo de 13 kilos. Igual estamos adaptando porque también se dañó la placa electrónica y no hay solución. Eso es para el siguiente video. Listo. Ahí va una adaptación totalmente. Espero que les guste. Saludos.